Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amada familia. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo rica y abundantemente. En esta ocasión estoy acompañado de mi hermosa esposa Gabriela. Que Dios les bendiga. En este momento ella les va a saludar. Buenas tardes familia, que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus vidas, que sea bendiciendo su hogar y a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Amén. Bueno, para nosotros es un privilegio, como siempre, poder eh, llegar a sus casas por medio de estas redes sociales, por medio de las videoconferencias. Hemos estado en un proceso, más que un proceso, yo diría en una campaña en la iglesia, junto al grupo de obispos, junto al grupo de pastores, para poder llegar con la palabra de Dios a sus hogares. Muchos de ustedes, la mayoría de familias de la comunidad, pues hemos tenido esta bendición de poder tener videoconferencias a través de las diferentes plataformas que hoy en día pues nos damos cuenta que existen, no antes ni siquiera la utilizábamos, pero gracias a Dios estas herramientas de videoconferencias, de portales virtuales, nos están ayudando para llegar a las diferentes familias y a las necesidades, especialmente a la necesidad espiritual de cada familia, inclusive de personas que no pertenecen a nuestra iglesia, personas que han dejado de asistir a nuestra iglesia y que ahora el Señor Jesucristo ha permitido que nazca esa necesidad de Dios, nazca esa necesidad de Él en sus corazones. Así que primero queremos comenzar dándole la gloria y honra al Señor Jesucristo por darnos esa bendición de compartir mucho más tiempo que antes. Diría yo, ahora no es en sí que tiempo el que nos sobra, sino que la necesidad es muy grande. Y por medio de estas llamadas, por medio de los videos que hemos realizado, en verdad se ha convertido en no solamente bendición para las personas que reciben el mensaje, sino también para nuestras vidas. Ese gozo lo pone el Señor, la mayor realización que cualquier ser humano tiene, ya sea inconverso o convertido, cristiano o no cristiano, es el servicio. No hay nada mejor en la vida que servir. Cuando nosotros aprendemos a servir, automáticamente, dice un refrán, servimos para vivir. El servicio es la mayor expresión de realización en la vida de un ser humano. Así que para nosotros el hecho de servir también se convierte en un alimento. Y le damos la gloria y honra al Señor con mi esposa, también el grupo de pastores, los obispos. Hemos visto cómo el Señor llega a estas familias a través de nuestras vidas, especialmente con el mensaje de salvación, porque lo que el Señor Jesucristo nos trae son buenas noticias, amada familia, y de eso queremos hablar también un poco en esta mañana, tarde o noche, y profundizar y escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos ocupamos de la carne es muerte. Cuando nos ocupamos de cualquier cosa menos de las cosas de Dios, se convierte en un estado de separación de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquellos que se ocupan del Espíritu, dice la Biblia, se convierte en nosotros en paz y vida. Y lo que más necesita ahora nuestro corazón, lo que necesita nuestro ser integral, es experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Con esta pequeña introducción yo quisiera que oremos, que le pidamos a Dios que sea hoy hablando a nuestros corazones. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer la oración con mi esposa. Padre, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, papá, yo te pido, papito Dios, que seas tú poniendo, papá, en nuestros corazones, papá, el anhelo, papá, la disposición de escuchar tu voz, papá. Primero pedirte perdón, papá, si hemos pecado contra ti, si te hemos faltado en algo, papá, porque no somos perfectos, papito Dios. Pero sabemos que primero, antes de acercarnos a ti, tenemos que pedirte perdón para entrar limpios, papá, a tu presencia. Pedirte, Padre, que seas tú, papá,
hablando a nuestros corazones, papito lindo. Seas tú redarguyendo, papá, nuestro entendimiento, Padre. Entender, papá, que en el tiempo que estamos viviendo, papá, en estos tiempos difíciles, papá, tú estás con nosotros, papito Dios. Entender que tú no nos has abandonado, Padre. Al contrario, estás ahí. Pero estás ahí cuando te buscamos, Señor. Porque tú no estás en el aire, papá. Tú no estás en cualquier lugar. Tú estás en los corazones de los que te buscan, Padre. Y yo te doy gracias por tener un esposo, un hogar así, Padre. Por tener una familia que te ama, que te adora y sobre cualquier cosa, tú eres el principal en nuestra familia, Señor. Te pido, Padre, que seas utilizando la vida de mi esposo, papá. Que seas tú ministrando, papá, esa palabra poderosa. Que seas tú regalándole esa sabiduría, papá, que viene de lo alto, papá. Que sean tus palabras, papito Dios, transmitiendo a tu pueblo, Padre. Y regálanos, papá, ese gozo, papá, que solamente viene de ti, papito Dios. Te pido tu bendición, papá, en el nombre de Cristo Jesús, para este tiempo precioso que nos vas a regalar. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver ahora se llama buscar y escudriñar. Estoy convencido, amados hermanos, que una de las claves de la enseñanza está en la repetición. Y si hay algo que el Señor nos ha permitido experimentar junto a mi esposa o ver o escuchar, es que diferentes siervos de Dios están comunicando este mensaje de Dios repetidas veces. Y si hay un mensaje de Dios para el pueblo y para el mundo entero, es que la única luz que tenemos está en la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a escudriñar en las Escrituras, que tenemos que buscarle a Dios. Y en el libro de Jeremías dice el profeta que nosotros tenemos que aprender a buscar, pero a buscar a Dios de todo corazón. O sea, no es una búsqueda ordinaria, sino que es una búsqueda la cual viene del hebreo darash. Darash significa llegar al objetivo, pero llegar al objetivo de una manera diligente. Eso quiere decir una búsqueda diligente hasta llegar al propósito. No sé si es que te ha pasado alguna vez que a uno de tus hijos les has dicho que busque algo en la casa y no pasa ni 10 segundos y ellos te dicen que no encontraron. Pero cuando nosotros vamos y tal vez invertimos un poco más de tiempito buscándole, nosotros lo encontramos. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a escudriñar en las Escrituras, porque ahí está la vida que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es la única luz, amada familia, que hoy nosotros tenemos, que los cristianos y el mundo tenemos para que nuestras vidas sean guiadas en un mundo que lastimosamente se encuentra en una crisis. Pero la crisis no solamente es el coronavirus, la crisis no solamente es la pandemia, sino que la verdadera crisis, según lo que el Señor Jesucristo mismo dijo, Él dio un diagnóstico cuando Él recorrió las aldeas, las zonas rurales, las zonas urbanas. Él dio un diagnóstico y dijo: las multitudes sí están dispersas porque se encuentran como ovejas sin pastor. Es decir, que la crisis es de liderazgo. Hay muchos líderes, pero el corazón, escucha bien esto, amada familia, es el corazón del hombre el que está en crisis. Esto del coronavirus, la pandemia, el tiempo de cuarentena que estamos viviendo, es nada más que una señal del amor de Dios, aunque no parezca. Dios tiene paciencia con nosotros. Nosotros somos los que no tenemos paciencia, ya queremos que esto se termine, pero no nos damos cuenta que la paciencia de Dios, aún en estos tiempos, se está mostrando, porque Dios está esperando que muchos corazones se vuelvan a Dios, que pastores, amada familia, escucha bien, que pastores, que líderes espirituales, líderes de la iglesia, ordenen sus vidas, se arrepientan, confiesen sus pecados y vuelvan a Dios. Ese es el tiempo del orden. Dios viene a ordenar. Cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, lo que primero que comienza a hacer es poner en orden, y en orden las prioridades. Una vida de un cristiano es una vida de prioridades. Primero es Dios, sobre todas las cosas. Ante cualquier otra cosa en la vida, primero es Dios.
Y el Señor manda en su palabra que le amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es decir, es un amor integral. Dios no le quiere que amemos a medias. Es más, no existe un amor a medias. El amor hacia Dios debe ser de una manera absoluta. ¿Y cómo conozco el amor? ¿Y cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo puedo ver, escudriñar, entender que Dios me ama? Si yo no tomo la decisión, amada familia, de conocer al autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El tema de hoy se llama buscar y escudriñar, y como les he dicho, amada familia, estoy convencido que una de las claves de la enseñanza está en la repetición. Y este mensaje se ha venido repitiendo a través de otros siervos de Dios en estos tiempos de cuarentena. Así que los que tienen oídos, dice la Biblia, que ¿qué? Los que tengan oídos, que ¿qué? Que oigan, exactamente. Los que tengan oídos, que oigan, amada familia. Para esto, vamos en primer lugar al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a leer con mi esposita. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien. Muchas gracias, mi amor. Dice entonces Marcos 1, 14, 15. Primero el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, pero el evangelio del reino de Dios. Muy bien. Este tema ya lo hemos topado en repetidas veces y muchos diremos, pero bueno, el Javiercito ya nos ha dicho, ya hemos hablado en los diferentes videoconferencias que hemos tenido, ya hemos tratado este tema, pero en la repetición es la clave, porque muchas veces nosotros somos malos oidores y mucho más menos en ser hacedores de la palabra. Cuando se nos repite un mensaje, cuando se hace énfasis en un mensaje, es porque Dios quiere algo. Es porque todavía hay que ajustar muchas cosas en nuestras vidas, amada familia, y en el corazón del hombre mismo. Dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Jesucristo, después de enterarse que Juan el Bautista es encarcelado, toma la decisión de ir a Galilea, una región próspera. Era próspera porque había mucha agricultura, y cuando hay plata y cuando hay dinero, cuando hay abundancia, ahí también abunda la gente. Entonces el Señor Jesucristo toma la decisión de ir hacia Galilea, no para ver qué es lo que pasa o por esas cosas de la vida, sino que lo hace con un propósito. Lo hace de una manera estratégica. Había mucha necesidad en la región de Galilea y Jesucristo va hacia allá, pero lo hace, dice el versículo 14, predicando el evangelio. Predicar significa anunciar. Predicar significa llevar un mensaje, es decir, si mi esposa me da un mensaje para que yo lleve a otras personas, yo tengo la responsabilidad de llevarlo, ¿cierto? Y decir las cosas tal y como son. En este caso, el Señor Jesucristo llevaba el mensaje de Dios mismo para la humanidad, no solamente para las personas de aquel tiempo, sino también para nuestras vidas. Y dice que Él predica, pero no predica cualquier cosa, algo que se le ocurrió al Señor Jesucristo, algo de los sentimientos del Señor Jesucristo, sino que Él toma la decisión de predicar el evangelio. La palabra evangelio en el griego original significa buenas noticias. Es decir, que el mensaje que hoy Dios trae a nuestras vidas, a la iglesia e inclusive al mundo, son de buenas noticias. Aunque ahora parezca que el mundo está cayéndose a pedazos, el Señor siempre tiene, escucha bien esto, amada familia, los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios son de vida y paz para su pueblo, como vamos a ver más adelante. En alguna ocasión hablaba con un hermano y decía, pero es que la palabra de Dios tiene que predicarse con crudeza, tal y como es verdad, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y hay momentos en los que Dios tiene que utilizar la disciplina para que nosotros aprendamos a caminar y no
quitemos de nuestros ojos la mirada de Él y siempre nuestra mirada esté fija a nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? Es la pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ahora nos damos cuenta que ni la medicina, nos damos cuenta que ni los doctores, ni las potencias mundiales, absolutamente nada sirve. Por eso nuestro propósito, nuestro objetivo no puede estar en las cosas del mundo. Nuestro objetivo es celestial. Nuestra morada está en el cielo. Nuestra meta es Jesucristo. Y aquí estamos en una carrera. Así lo decía el apóstol Pablo. Y en esta carrera es necesario que nosotros aprendamos a guardar nuestra fe. Porque si hay algo que el enemigo, ojo, como nos decía el obispo Freddy en una de las prédicas anteriores, si hay algo de lo que el enemigo ahora está ahí pendiente, está ahí acechando, está como un verdadero león rugiente, tratando de acabar nuestra fe. Si nuestra confianza en Dios comienza a mermar, comienza a menguar, lastimosamente el enemigo tiene una gran parte de la batalla ganada. El Señor Jesucristo, según lo que estamos leyendo en este momento, en Marcos 1, 14, 15, dice que Él predicaba el Evangelio, o sea, buenas noticias. Pero las buenas noticias ¿de quién? Del reino de Dios. El versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué precioso. ¿Cuál era el contenido del Evangelio? El contenido es de arrepentimiento y de creer. No hay cambio de vida si no hay un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar, es decir, aprender a odiar el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado, amada familia. Papá Dios no puede tener comunión con una persona que se mantiene viviendo en pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que en primer lugar, la primera parte de este mensaje tiene que ver con el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Si nosotros deseamos que en nuestras vidas haya un verdadero cambio, debe comenzar por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin el arrepentimiento no hay cambio, amados hermanos. Y termina diciendo esta porción bíblica en el versículo 15, y creed en el Evangelio. Qué precioso. Crean en las buenas noticias, porque las buenas noticias, este es como un mandamiento de Jesucristo, amados hermanos. Crean en las buenas noticias de Jesucristo. ¿Y cuáles son las buenas noticias de Jesucristo? Que Jesucristo vino para dar su vida por nosotros. Y ahora nuestro propósito de vida ha cambiado. Ahora la presencia de Dios está en nuestras vidas. Que si confesamos con nuestros labios, confesamos con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas, nosotros tenemos la presencia, la paternidad, el perdón, el nuevo propósito y la vida eterna que Jesucristo nos ha venido a regalar. Cosas que nada ni nadie nos puede dar en la vida. Qué precioso, qué hermoso, amados hermanos. Hace un tiempo atrás me hacían una pregunta. Me decían, Pastor Javier, ¿cómo va a ser la vida en el cielo? Decía, chuta, buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo va a ser la vida del cielo? Cuando morimos, bueno, vamos a estar en el cielo, pero ¿cómo va a ser esa vida en el cielo? Y una de las cosas que siempre ha causado melancolía, como un poco de tristeza, es saber si en el cielo le voy a ver a mi esposa. Si en el cielo le voy a ver a mis hijos. Y si es que yo parto primero, voy a estar en el cielo preocupado de las cosas que dejé pendiente aquí en la tierra, preocupado que le dejé solita a mi esposita y no hay quien le cuide, quien le mime, quien le abrace, preocupado de mis hijos, preocupado de las cosas que dejé y bueno, en fin, pendiente. Entonces
lo que sí me queda claro acerca de la vida en el cielo, amados hermanos, porque esto es parte de las buenas noticias, es que somos seres inmortales, no vamos a morir, tenemos la vida eterna. O sea, que en el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él venció a la muerte. Y eso nos trae bendición a nosotros. La muerte tampoco tiene poder sobre nuestras vidas. Es decir, que cuando un hijo de Dios muere, será un cerrar y un abrir de ojos, será como un sueño. Dormiremos, pero abriremos los ojos y estaremos en la presencia de Jesús. Veremos cara a cara. Ahí sí veremos cara a cara al Señor Jesucristo. Qué bendición tan preciosa. El apóstol Pablo decía que para él todo, amados hermanos, todo lo escatimaba como basura. Que él era fariseo de fariseos, que él era un líder religioso muy importante, que él era de la tribu de Benjamín, que hablaba 2 idiomas, bueno, que era una persona que tenía un estatus económico, político, social muy importante, pero el apóstol Pablo llegó a decir: yo lo escatimo todo como basura. Para mí todo eso es basura, y no es que en sí menospreciaba, sino que para él lo más importante en la vida, escucha bien esto, amada familia, para él lo más importante era terminar su carrera y llegar al objetivo, a la meta, que es Cristo Jesús. Toda carrera tiene una meta, y la meta era Jesucristo. Y los premios eran unas coronas, pero que a la final esas coronas iban a ser entregadas y devueltas al Señor Jesucristo mismo. En pocas palabras, el objetivo de nuestras vidas ni siquiera es que nos veamos arriba las caras. Escucha bien esto, amada familia. Ni siquiera es que yo le vaya y le vea a mi esposa, me abrace con mis hijos, le vea a mi mamá que ya falleció hace años y me abrace y lloremos juntos. No, no, no. El objetivo de nuestras vidas, la meta de nuestras vidas, el premio de nuestras vidas, amados hermanos, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La meta de nuestras vidas es Jesucristo, y en Él está nuestra esperanza. El mensaje que dice el Señor: crean en el Evangelio, crean en lo que les estoy predicando. El mensaje que les estoy diciendo es verdadero. El mensaje que les estoy diciendo no está basado en suposiciones, no son verdades a medias, no son mentiras. El mensaje que les estoy diciendo es verdad. Esta es mi verdad, la palabra de Dios. Así que la fuente de verdad para nosotros ahora es la palabra de Dios. Y no ahora, sino desde siempre. La palabra de Dios es confiable porque viene de Dios, y Dios no miente. Para Dios su sí es sí, su no es no. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen, y las profecías del Señor se están cumpliendo hoy en día. El Evangelio es un evangelio, o son buenas noticias de verdad, son buenas noticias de esperanza. ¿Por qué son buenas noticias de esperanza? Porque nosotros no podemos depositar nuestra esperanza en cualquier cosa ni en cualquier persona. No deposites tu esperanza ni en que se termine la pandemia, no deposites tu esperanza en las vacunas, en nada ni nadie. Nuestra esperanza está en ¿quién? En Jesucristo, en que algún día Él vendrá por su iglesia. Seremos arrebatados y disfrutaremos de su presencia, disfrutaremos de contemplar al Maestro, a nuestro Maestro, amada familia. Ese mensaje es el que tiene preparado hoy en día el Señor para nuestras vidas. Pero ojo, hay consecuencias, y esto es algo nuevo que vamos a predicar: las consecuencias de rechazar el mensaje. Jesucristo trae el mensaje, hoy Jesucristo está llevando este mensaje a sus vidas, pero también hay consecuencias de rechazar el mensaje, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Mateo 23, 37, 39. Vamos a leer con mi esposita. La palabra del Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.
Estas palabras son del Señor Jesucristo, el momento en que Él llega a Jerusalén. El Señor Jesucristo llega a Jerusalén sabiendo Él que iba a ser crucificado. Pero hay algo que a Él le causa dolor, y esto desnuda el corazón de Dios. Nos permite ver al Señor en la intimidad, el corazón mismo de Dios. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué impresionante. Jerusalén se había convertido, el pueblo de Dios se había convertido en un pueblo que no aceptaba el mensaje de Dios a través de sus profetas. A través de, aquí viene algo que hay que traerlo a colación, a través de verdaderos profetas. Un profeta es aquel que lleva la palabra de Dios al pueblo. Dios da un mensaje al profeta, y el profeta se caracteriza por predicar, por enseñar y por predecir. En los tiempos de Elías, de Eliseo, los profetas inclusive tenían una escuela. Se dedicaban ellos a formar otros profetas. Tenían una escuela de profetas en los que se podía ver claramente cómo el Señor utilizaba esas vidas para llevar su mensaje al pueblo. Pero lastimosamente, escucha bien esto, familia, lastimosamente el pueblo de Dios, la mayoría de veces, siempre tuvo un corazón endurecido y que rechazaba al Señor en cuanto a su mensaje a través de la vida de los profetas. Por eso el Señor Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? Yo los llamé. ¿Cuántas veces les quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Esto muestra la paciencia de Dios. Con todo lo que está pasando hoy afuera, aunque usted no lo crea, amado hermano, amada hermana, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Dios todavía está esperando que el corazón del hombre se vuelva a Él, se vuelva a Dios. Pero Jerusalén en aquel tiempo, en el contexto en el que se está desenvolviendo esta porción bíblica, Jerusalén no quiso escuchar. Es más, rechazó a Jesucristo y mataron al Señor Jesucristo. Le rechazaron el mensaje que decíamos anteriormente en Marcos mismo, fue rechazado. El mensaje que decíamos en Marcos 1:14-15 de las buenas noticias del Señor Jesucristo fue rechazado, amada familia. Y ahora el Señor Jesucristo dice, vamos a repetir con mi esposita esta porción bíblica en su totalidad. Marcos, sí, estamos en Marcos mismo. ¿Sí lo tiene? El versículo anterior, el que estábamos en Jerusalén, sino que mi aparato... Bueno, vamos a leer en altavoz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El versículo 38 es clave en esta enseñanza. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar las buenas nuevas del Señor Jesucristo? Está en el versículo 38 y dice: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Después de 40 años de haber dado este mensaje, de haber dado esta profecía al pueblo de Dios, Jerusalén fue destruida. Después de 40 años, la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo fue hecho añicos por los mismos romanos. Toda sociedad, todo pueblo, toda nación que rechace a Dios totalmente
va a sufrir consecuencias y consecuencias amargas. Vuelvo y repito, por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y hoy podemos ver que inclusive no solamente es lo que hemos predicado durante años, es muerte física, sino también se convierte en una muerte espiritual. Veíamos que el Señor Jesucristo nos trae un mensaje, nos trae buenas noticias, las noticias de nuestra salvación, que Dios nos salva, que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios siempre está como una mamá gallinita, dice la gallinita, esperando a sus polluelitos que se cubran debajo de sus alas. Esa es la invitación que el Señor Jesucristo está haciendo. Pero hoy en día, hay muchas personas que lastimosamente, a pesar de lo que se está viviendo, mantienen sus vidas desordenadas. Mantienen sus vidas en el pecado, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, en los vicios, en el cigarrillo, en la marihuana, en el alcohol, bueno, en las drogas en general. Hoy es tiempo, desde que los líderes espirituales, los pastores de la iglesia, ordenemos nuestras vidas. Y muchos más, aquellos que no han todavía escogido entre la vida o la muerte, hoy es tiempo de escoger el camino de la vida. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y hoy es el tiempo de escoger la vida. Yo escojo la vida. Mi esposa tomará su decisión también si es que ella desea escoger la vida. Mi meta personal es conocer a Jesucristo. Y entre más personas deseen salvarse, pues gloria a Dios. El objetivo, la carrera de mi esposa también tiene que ser y debe ser llegar a Jesucristo. Más que algún día nos veamos arriba en el cielo, cogiditos de la mano, besándonos, yo qué sé, cualquier cosa está en segundo plano, porque el centro de nuestras vidas y el objetivo, la meta de nuestras vidas se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor. Amén. Hemos visto entonces cuál es el mensaje de Dios para nosotros, las consecuencias cuando el mensaje pues es rechazado. Ahora veamos qué pasa cuando el mensaje del Señor Jesucristo, qué pasa o qué sucede en el corazón de Dios cuando el mensaje es rechazado. Ojo, ¿qué pasa en el corazón de Dios cuando el mensaje es rechazado? Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido con la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano lo fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. El Señor Jesucristo era un maestro. Una de las razones por las cuales los discípulos, hablo de los pescadores, hablo de aquel publicano, de aquel celote, de aquellos que tomaron la decisión, hombres comunes y corrientes, o hombres con una fe ordinaria, se podría decir, tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, es porque hicieron de Jesucristo su maestro. Quisieron aprender del maestro, pero no solamente quisieron aprender del conocimiento, de la sabiduría de Dios mismo en Jesucristo, sino que ellos querían vivir lo que él vivía, querían parecerse a aquel que amaba al enemigo, quería parecerse a aquel que daba, aquel que sanaba, aquel que predicaba con poder y con autoridad. Querían aprender a amar como el Señor Jesucristo. Y por eso
También en lo personal y mi esposa hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, porque hemos hecho de Él, es nuestro papá, es nuestro pastor, pero una de las cosas que no debemos olvidarnos es que Él es nuestro maestro. Y en Él, amados hermanos, y en Él debemos aprender todo, y para aprender del maestro es necesario buscar y escudriñar. Ese es el tema, recordemos, en esta mañana, tarde o noche. Debemos buscar y escudriñar, aprender más de nuestro maestro y cada día más parecernos menos a nosotros mismos y parecernos de aquel maestro que predicaba en las sinagogas, sanaba enfermos, predicaba las buenas noticias. Hoy estamos siendo bombardeados de malas noticias por todo lado. Las malas noticias como que quieren perseguirnos, pero la palabra de Dios dice que no temeremos de las malas noticias, porque nuestra fe está fundamentada en el fundamento, valga la redundancia, que es Jesucristo. No hay cómo poner otro fundamento del cual está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí está depositado en mi maestro. Seguimos con Marcos 3:1, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Como siempre, habían personas que estaban acechándole al Señor Jesús. Habían partidos políticos, intereses políticos, habían grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos. Estos eran grupos que estaban acechando al Señor Jesucristo porque veían en Él una amenaza para todos sus planes, para sus intereses personales. A ellos no les importaba nada ni nadie, amada familia. A ellos lo que les importaba eran sus propios intereses. Y si tenían que matar al Señor Jesucristo, pues no les importaba, como los fariseos y los saduceos, hacerse yunta, como decimos nosotros, porque eran grupos religiosamente antagónicos. Pero no les importó hacerse de ñañitos, como decimos nosotros aquí en Ecuador, para acabar. Estaban acechándole al Señor Jesucristo a ver en el momento en que Él cometa el error. Y todo eso Dios lo ve, porque el Señor ve los corazones. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Qué le van a decir al maestro? Les dejó con la boca cerrada, solamente con su palabra. ¿Es lícito en este tiempo hacer bien o el mal, salvar una vida? ¿Es lícito o no? Se quedaron callados, no tenían palabras para poder responderle al Señor Jesucristo. Pero aquí es una vez más donde se desnuda el corazón de Dios. Una vez más, en el versículo 5, se desnuda el corazón del Señor Jesucristo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido. ¿Pero por qué estaba así el Señor Jesucristo? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Esta es la segunda ocasión, a través de la Biblia, no a través de cualquier otra cosa, de que el cielo se abrió y de cosas como vamos a ver más adelante, que la gente se está inventando en la desesperación, tratando de engañar y de confundir al pueblo de Dios y a la humanidad en total. El Señor me habla a través de su palabra. Digo me habla porque Dios habla a través de la Biblia. Y es ahí, vuelvo y repito, es nuestra luz, la única luz que nosotros tenemos ahora es la palabra de Dios. Ni cadenas de WhatsApp, ni mensajecitos, ni videitos, como digo yo. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, ore, doble rodillas, pídale a Dios que le hable en la Biblia, porque si no, su corazón se va a llenar de miedos y de temores, que son los peores de los consejeros. Nos preocupamos y la preocupación es atea, porque la preocupación es sinónimo de no confianza en Dios y en su palabra. El Señor por segunda ocasión aquí habla a mi corazón y me dice: mi corazón está triste y estoy enojado. ¿Cuántas personas, cuántos días han pasado de cuarentena? Solamente aquí en el Ecuador. Mucho más a nivel mundial. Y hay muchos corazones que aún a pesar de lo que se está viviendo, se mantienen duros,
¿Qué produce esto en el corazón de Dios? Tristeza. Y aquí no solamente le produció tristeza, sino que también estaba enojado. Le enojaba la dureza de los fariseos, le enojaba la dureza de los saduceos. Pero a la final, el fin, valga la redundancia, el fin de estos grupos religiosos tuvo que haber sido un fin, como dice la palabra de Dios, de muerte. Porque las consecuencias de rechazar a Dios son consecuencias amargas. Una generación, una sociedad, un pueblo, un barrio, una familia que le rechaza a Dios, lastimosamente va a sufrir consecuencias amargas. Repitamos el versículo 5, dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. El Señor, independientemente de lo que pasaba, seguía sanando. Y eso es lo que pasa. Aún a pesar de la dureza del hombre, el Señor sigue mostrando su amor y su misericordia. Personas que se siguen sanando. Amada familia, este es el tiempo de la disciplina, este es el tiempo de la obediencia. Eso quiere decir que si nosotros, escucha bien, amada familia, si nosotros somos disciplinados en este tiempo, si nosotros acatamos lo que nos dice la autoridad, nuestras autoridades civiles, aquellos que nos gobiernan, nos va a ir bien. Estamos en el buen camino. Por eso el Señor da algo que es una medicina preventiva. Para nosotros ahora los cristianos, la obediencia es una medicina preventiva. El Señor nos previene: vaya, obedezca, guárdese en la casa, manténgase ahí. Cuando salga, póngase los guantes, póngase la mascarilla, el gel, el lavado de las cositas con cloro, etcétera, etcétera. Todos aquellos cuidados que debemos tenerlos, pues eso se llama medicina preventiva de parte de Dios. ¿Por qué? Porque solamente el Señor nos ha hablado acerca del principio de autoridad, y por eso debemos darle gracias a Dios. El principio de autoridad y la mayor demanda de la Biblia es la obediencia, y Dios ha delegado, Dios ha instituido todas las autoridades. Las autoridades que tenemos son instituidas por Dios. Y hoy no es tiempo de ponernos las camisetas verdes, las camisetas rojas, azules, amarillas, etcétera. Hoy no es el tiempo de hacernos hinchas de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy es el tiempo de bendecir. Sean buenos o malos, solamente Dios sabe cómo son las autoridades. Pero hoy es el tiempo de bendecirles. Hoy es el tiempo de pedirles a Dios que les guíe, que les ilumine, que utilice personas que conozcan de Él para que les compartan de Cristo, también sean salvos y tomen decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En primer lugar, veíamos que el mensaje es un mensaje de buenas noticias. En segundo lugar, veíamos que hay consecuencias de rechazar el mensaje. En tercer lugar, vemos qué sucede en el corazón de Dios cuando el mensaje es rechazado, como lo que acabamos de ver. El Señor, en el corazón de Dios hay tristeza. ¿Y qué pasa cuando el mensaje de Dios es aceptado? Marcos 3 del 13 al 19. Marcos 3 del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuál es entonces, qué es lo que pasa cuando el mensaje de Jesucristo es aceptado? Los discípulos del Señor, hombres comunes y corrientes, personas inclusive como los pescadores, sin títulos, sin estudios, personas inclusive rebeldes, publicanos, como dice la Biblia, personas que se dedicaban a robar al mismo pueblo. ¿Cómo es que ellos toman la decisión de seguir al Señor Jesucristo? Primero, el Señor Jesucristo es el que los elige, y eso es algo que me ha ayudado mucho en mi vida cristiana de servicio. No es que nosotros elegimos servirle a Jesús, sino que Él nos elige a nosotros. Qué privilegio, qué hermosa
enseñanza. Él es el que nos elige. ¿Qué habrá visto una vez un pastor, mi primer pastor? Me decía, le preguntaba, pastor, le decía, ¿qué es lo que usted le preguntaría a Jesús? Y él decía, si yo tuviese ahora la oportunidad de preguntarle a Jesucristo, es, ¿por qué me escogiste a mí? O sea, ¿qué has visto en mí si yo no tengo nada? Y es que el Señor nos elige por amor. No por lo bonito que hablamos, por los bonitos que seamos, por las capacidades que tengamos, sino solamente porque ve nuestros corazones y porque también nos ama. Los discípulos tomaron la decisión, amada familia, de seguirle a Jesús, primero porque Él los eligió. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo les eligió para que estuviesen con Él. ¡Qué precioso! Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. O sea, que el resultado de aceptar a Jesucristo y de seguirle al Señor Jesucristo es estar con Él. El mayor premio que tenemos nosotros es tener la seguridad de que Jesucristo está con nosotros, de que todas las cosas a los que amamos a Dios nos vienen para bien, de que sabemos que si nuestras peticiones son conocidas delante de Él en oración y ruego, con acción de gracias, Él guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Tenemos la seguridad de su presencia, tenemos la seguridad de la paternidad de Dios. Somos hijos de Dios, no hay otra palabra mejor para definir lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios por encima de ser siervos, pastores, lo que usted sea, doctor, ingeniero, por encima de todo eso. No hay nada mejor en la vida que ser un hijo de Dios. Ese es el título de los títulos. El que nos debe llevar a inflar pecho y dar gracias a Dios, porque Él nos ama y ahora nos ha adoptado como sus hijos. Así que si quieres sentirte orgulloso de algo, siéntete orgulloso de que eres hijo de Dios y que Dios no nos abandonará y que Dios no nos dejará. Dios no nos deja. Dios, el Señor Jesucristo, eligió a sus discípulos, pero para que estén con Él y después para que prediquen. Lo más importante es estar con Él ahora. Que este mensaje de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, hoy sean grabadas en tu corazón. Que hoy te arrepientas, como decía el Señor Jesús en Marcos 1, que te arrepientas de tus pecados, que te pongas a cuentas con el Señor Jesús y vivas una vida en santidad. Que eso es lo que el Señor está esperando en estos tiempos, y no entristezcamos más el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está triste, aunque tú no lo creas, amada familia. Hoy Dios nos está gozando, no está saltando de la alegría por lo que está pasando en el mundo, no. El corazón de Dios está triste. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 39, Romanos 8, 31, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hasta el 39. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor de Dios está en Jesús. El amor de Dios es Jesús. Cuando nosotros estamos con Jesús. Y recuerdo unas palabras de mi cuñado Raulito, cuando en cierta ocasión estábamos nosotros pasando por una situación difícil con uno de nuestros hijos, y Raulito se acercó a mí justo en este lugar, en esta sala, y él dijo: ¿qué te puedo decir, ñaño, si yo te veo que estás con Jesús? Una persona que está con Jesús es una persona segura, que tiene sentimientos, que puede llorar, que puede expresar sentimientos, pero que no se deja controlar por los sentimientos. Porque Dios tiene sentimientos, pero no se deja controlar de ellos. Imagínese que Él fuera igual que nosotros, que muchas veces cometemos errores y pecados por dejarnos controlar por los sentimientos. En esa ocasión me dijo: Javier, ¿qué te voy a decir si te veo que tú estás con Jesús? Y eso se quedó grabado en mi corazón. Porque cuando una persona está con Jesús, experimenta la paz de Dios. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo venido, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada será capaces de separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque Él es el amor de Dios. Cuando murió en la cruz del Calvario, si queremos ver el amor de Dios, ve y mira la cruz. Si quieres ver el amor de Dios y abres la ventana, abres las cortinas de tu casa y miras afuera, miras puras malas noticias, pues lo único que tienes que hacer es mirar la cruz, porque ahí está la mayor expresión de amor de Dios para nosotros. Ahora lo que debemos hacer es vivir por fe. Lo que debemos hacer es lo que como comenzamos esta prédica, es creer en el Evangelio. Arrepentíos, dijo el Señor Jesucristo, y creed en el Evangelio. Y terminamos, amada familia, con Jeremías 29, del 4 al 14. Jeremías 29, del 4 al 14. Esto voy a leerlo yo, porque vamos a ir parte por parte. Jeremías 29, 4, 14. Hoy es tiempo, amados hermanos, de buscar, pero de buscar en fuentes confiables. Debemos buscar en fuentes confiables. Hoy en día se están levantando muchas personas engañando a la gente. Como dice Primera de Juan, y les invito a que ustedes lean el libro, la primera carta de Juan, ustedes lean. El Señor Juan, el apóstol Juan, hace una advertencia acerca de los falsos maestros, de los falsos ministros, de los falsos profetas, que estando dentro de la iglesia, dice, ellos salieron pero para tergiversar el evangelio y tratar de engañar al pueblo de Dios. Esta parte tiene que ver con tener cuidado. Tengamos mucho cuidado. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, había sido llevado cautivo por el pueblo de Babilonia, por el rey de Babilonia. Y aún estando cautivo, Papá Dios le seguía dando profecía a través del profeta Jeremías y les daba palabra de ánimo, de que aún en el estado en que ellos están, les sigan buscando a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención lo siguiente, versículo 4 de Jeremías 29 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Aún estando en cautiverio, el Señor Jesucristo, Papá Dios, mandaba a su pueblo a que siga multiplicándose, a que siga reproduciéndose. Qué tenaz. O sea, yo decía, qué tenaz que en medio de la calamidad el Señor siga mandando a su pueblo que no se disminuya. Y es ahora en el que nosotros podemos dar testimonio con mi esposa cuán importantes son las videoconferencias, cuán importante es la tecnología en estos tiempos.
no solamente por las clases que tienen los hijos para que no se desconecten de sus labores, de sus estudios académicos, sino como nosotros como iglesia. Debemos irnos implementando, debemos irnos empapando también acerca de estos recursos económicos, como las plataformas virtuales del Zoom, como el Skype, llamadas por WhatsApp, todo esto que estamos implementando ahora en todas las iglesias del mundo, que se ha convertido en una herramienta para la multiplicación del evangelio. El llamado de Dios para ahora es que nos multipliquemos. Muchos diremos, pero ¿cómo? Aquí está. Oremos, pero también accionemos. Utilicemos las redes sociales. Compartamos de la palabra de Dios a nuestra familia que está en otros lugares, de otros lugares en el mundo, a amigos, compañeros. Hoy es el tiempo. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que está pasando y que está siendo confundida, como vamos a ver más adelante. Versículo 7, y esto es importantísimo. 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os dice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. La prosperidad de Babilonia, de un pueblo pagano, la prosperidad de este pueblo idólatra se iba a convertir en la prosperidad también de aquellos que estaban cautivos, o sea, del mismo pueblo de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Lo mismo, debemos orar por nuestra ciudad, debemos orar por Guayaquil, que es una ciudad que está sufriendo mucho. No debemos dejar de rogar al Señor por los diferentes países en el mundo, pero principalmente por aquellos que tienen liderazgo, los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, asambleístas, etcétera, etcétera. Sean buenos o sean malos, estamos llamados nosotros simplemente a rogar por ellos, porque el Señor permitirá que aún a través de esas vidas se transforme bendición para nuestras vidas. Por eso dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os dice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la paz de ellos tendréis vosotros paz. Por eso digo, es necesario la disciplina. Hay un señor, un japonés, como les decía en una de las prédicas anteriores, un conferencista que decía que el éxito de Japón para llegar a ser una potencia mundial es que ellos son disciplinados, porque tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia, y es verdad. Hoy no es tiempo del más pilas, del más sabido, hoy no es tiempo del que más recursos económicos tiene, ni siquiera las potencias mundiales, sino aquellos que aprenden a ser disciplinados y acatan las órdenes, la dirección, la instrucción que nos da la autoridad. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, no los envié. Busca y escudriña. Si tienes que ir a buscar el mensaje de las buenas noticias, si quieres conocer más a Dios, si quieres empaparte más de la vida que Dios nos da, si quieres conocer más del Señor Jesucristo, si quieres conocer más de las buenas noticias, debes ir a una fuente confiable. La fuente confiable es la palabra de Dios, porque hoy muchos se están levantando, personas que hablan entre comillas de Dios, pero lo que están haciendo es confundirnos y engañar. Les voy a poner un ejemplo ya para terminar nuestra prédica. Hace unos días recibí un mensaje para que les aclare acerca de un mensaje, valga la redundancia, de audio que está circulando en las redes sociales acerca de que hay que poner un pelito en la página 37 de la Biblia, y que saquen ese pelito y lo pongan en agua y que lo hiervan y esa agua tomen. Y esa agua se convierte automáticamente en una medicina del coronavirus. Y todos los que toman dan testimonio, creo que es en Venezuela, que pues así es. Escucha bien esto, amada familia. Eso es un engaño del enemigo. Eso se llama brujería. Comprobado al 100% que eso se llama brujería. Utilizan los pelos de los muertos, utilizan las uñas de los muertos para hacer brebajes, para hacer brujería. Y de esta manera la fe de la gente
ya no se dirija más a Jesús y su palabra, sino que se dirija más a la agüita de pelo. Yo la única agua de pelo que conozco es la agua de pelo de choclo, que me han dicho que es medicinal. Yo no sé ni para qué es, pero bueno, eso me acuerdo que me daban de tomar a mí. Pero ahora están en la red y nosotros nos reímos ahora, nos causa risa, pero escucha bien esto, amado hermano, amada hermana. Cuando una persona está infectada, cuando una persona está con una, Dios no quiera, con este virus que está circulando, hay mucho temor y miedo, y ese temor, esa preocupación, ese miedo llevan a que tomen malas decisiones y sean engañados y confundidos. Dios no quiera que esto suceda en nuestras vidas. Pero la desesperación de la gente por ser sana, la desesperación de la gente por prevenir inclusive esta enfermedad, la gente puede buscar cualquier cosa. Si hay alguien en que debemos buscar la solución, la medicina, es la palabra de Dios, nada más. Ahora, no estamos en contra, amada familia, de los médicos, de que tome esto, de que hagas una agüita de té, que hagas gárgaras con bicarbonato. Todo eso es bueno porque Dios mismo permite la medicina, Dios mismo ha permitido la ciencia para beneficio del hombre. Hay que hacerlo, pero nuestra confianza plena para no ser engañados por estas artimañas del diablo, artimañas del enemigo, pues lo que debemos hacer es confiar plenamente en la palabra de Dios. Así que es tiempo de buscar y escudriñar. Seguimos adelante, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esta es una promesa que Dios nos da, amados hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La búsqueda que hoy debemos hacer para estar con Cristo debe ser una búsqueda de todo corazón. Comenzamos esta prédica diciendo que si vamos a buscarle a Dios, no debe ser una búsqueda ordinaria, debe ser una búsqueda de todo corazón. O sea, que debe ser una búsqueda en la que haya diligencia, en la que nosotros nos dediquemos plenamente a buscar la presencia de Dios a través de las santas escrituras. Hoy es el tiempo de perseguir ese objetivo a través de la Biblia. Hoy es el tiempo de escudriñar, de buscar, de leer, de estudiar, de memorizar y de, sobre todo, algo que se nos ha olvidado en la iglesia, meditar. No se puede meditar si algo no se ha quedado posicionado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es necesario leer y no leer por leer la palabra de Dios. Hay que meditarla, hay que memorizarla, porque esa es la luz que nosotros tenemos en un mundo de tinieblas, en un mundo que está en crisis. Los pensamientos de Dios, según lo que hemos leído, son pensamientos de paz. Los pensamientos de Dios para su pueblo no son pensamientos de muerte, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, dice la palabra de Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y con eso es lo final. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿El fin del coronavirus? No. ¿Que habrá tiempos de bonanza económica, que todo volverá a la normalidad? No. Ese no es el fin que debes esperar, no es el fin que debemos esperar nosotros. Nuestro fin es estar en el cielo con Jesús. Inclusive el cielo no sería absolutamente nada sin Jesucristo. El cielo es lo que es porque ahí está Jesucristo, y ese es, amada familia, nuestro destino celestial. Allá disfrutaremos de la presencia de Jesús. El fin que nosotros esperamos vendrá. Ahora es necesario descansar, buscar al Señor por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las escrituras. Amén. Vamos entonces a terminar esta prédica haciendo una pequeña oración ahí donde estamos y dándole gracias a Dios, porque como les decía, amados hermanos, este mensaje no es un mensaje de hoy nada más. Es un mensaje que se ha venido repitiendo a través de la vida de hermanos siervos
de otras iglesias inclusive. Este es el mensaje de Dios para este tiempo, que nos arrepintamos, que volvamos a Cristo, que ordenemos nuestras vidas, que dejemos que Dios ordene nuestras vidas, que no seamos engañados, que no entristezcamos más el corazón de Dios y que volvamos acá a la palabra de Dios, porque ese es el fundamento que necesita nuestra fe. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad, el privilegio de servirte, Señor, y llevar esta palabra con temor y con temblor a estas vidas de mis hermanos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú dándoles, Espíritu Santo, la capacidad preciosa, que sus oídos sean abiertos solamente para su voz, para tu voz, Señor. Que tú, Señor, hables a los corazones y les convenza, Señor, lo que dice en tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Que sea tu palabra guiándoles. Que no se den oídos a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos líderes, sino que solamente encuentren en tu palabra la verdadera guía. Espíritu Santo, tú eres el guía y el mapa que necesitamos es la palabra de Dios, es las santas escrituras. Y por eso te damos gracias. Hoy es el tiempo de buscar. Hoy es el tiempo de escudriñar. Y hoy es el tiempo también de aceptar las buenas noticias de Jesucristo. No de rechazarte, Señor. No por las no por las consecuencias amargas, sino porque es un mensaje de amor. Tú nos amas, papito. Y tú deseas darnos una vida con sentido, una vida con propósito, una vida, Señor, en la que somos libres del pecado. No que no vamos a pecar nunca más, sino que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ni la muerte mismo tiene poder, Señor. Gracias porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados podrán separarnos de tu amor. Gracias porque somos hijos de Dios. Gracias, amado Rey, y eso nos alegra y nos gozamos en ti porque somos tus hijos. Te damos gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a estos hijos. Señor, extendemos nuestras manos hacia ellos, declarando bendiciones, Señor. Que no les falte el alimento, que no les falte la provisión, que seas tú, Señor, rodeando de ángeles sus hogares, que seas tú poniendo paz en los corazones y que nos libres de toda peste, de toda epidemia, pero sobre todo que nos libres, Señor, que nos libres de aquellas malas y engañosas enseñanzas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, les amamos mucho, que Dios les bendiga. Esperamos que pues esto termine. Sabemos que todo está en las manos de Dios. Crean que nosotros oramos también para que el Señor permita y esto pare. Pero si no ha sido así, es porque tiene un propósito. Es porque Dios todavía tiene paciencia. Y Dios está utilizando esto para que muchos, inclusive cristianos, se vuelvan, regresen, y otros que no han aceptado a Cristo, lo acepten en su corazón. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, familia, esperamos que este tiempo, papá, lo hayan escuchado y lo hayan tomado en su corazón. Decirles que seguimos orando por sus vidas. Gracias por abrirnos, no digo las puertas, sino el medio para poder llegar a ustedes también en estas charlas que hemos tenido, estas palabra de Dios compartida a cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga, cuídense y como dijo mi esposito, obedezcamos a las autoridades, que esa es nuestra medicina también preventiva, que viene de parte de Dios por medio de las autoridades. Dios les bendiga, familia, y les amamos mucho. No se olviden de orar por nosotros, que nosotros estamos orando por ustedes. Chao.